9 de febrero de 2004. Ruta 112, New Hampshire. Un auto choca contra un árbol. El conductor desaparece. Testigos la vieron junto al vehículo. Un autobús pasó 7 minutos después. Ya no estaba. Buscaron durante semanas. Perros rastreadores. Helicópteros. Cientos de voluntarios. Nada. Ni huellas en la nieve. Ni rastro de sangre. Ni cuerpo. 20 años después, la pregunta sigue abierta. ¿Cómo desaparece una persona en 7 minutos sin dejar rastro? Esta es la historia de Maura Murray. Para entender qué pasó esa noche en la Ruta 112, primero hay que entender quién era Maura Murray. 21 años. Estudiante de enfermería en la Universidad de Massachusetts Amherst. Atleta destacada del equipo de atletismo. Notas sobresalientes. Una joven con futuro prometedor. Pero la semana antes de su desaparición, algo cambió. El jueves 5 de febrero, Maura estaba trabajando en su turno nocturno como guardia de seguridad en el campus. A las 12:30 de la madrugada, recibió una llamada telefónica. Sus compañeros la vieron derrumbarse. Lloraba sin control. No podía hablar. Su supervisor la envió a casa. Maura nunca explicó qué pasó en esa llamada. Hasta hoy, nadie sabe quién llamó ni qué le dijeron. El sábado 7 de febrero, tomó el auto de su padre sin permiso y chocó contra una barrera. El vehículo quedó destrozado. Maura no sufrió heridas graves, pero el auto era pérdida total. El domingo, buscó en internet direcciones en Vermont y New Hampshire. También buscó propiedades en alquiler en la zona montañosa. El lunes 9 de febrero a la 1 de la tarde, Maura envió un correo electrónico a su supervisor de trabajo. Decía que había una muerte en la familia y que necesitaba una semana libre. Era mentira. Nadie en su familia había muerto. Media hora después, envió el mismo mensaje a sus profesores. A las 3:40 de la tarde, retiró $280 de un cajero automático. Casi todo el dinero de su cuenta. Compró $40 en alcohol, vodka y vino. Empacó su auto con ropa, libros y artículos personales. Dejó atrás su teléfono celular y su computadora. A las 4:30, salió del campus. Condujo hacia el norte. 3 horas y media de viaje. A las 7:27 de la noche, su auto negro Saturn chocó contra un árbol en una curva de la Ruta 112, en Haverhill, New Hampshire. Una residente local, Butch Atwood, pasó por el lugar minutos después. Vio a una joven junto al auto dañado. Le preguntó si necesitaba ayuda. Ella rechazó. Dijo que ya había llamado a AAA. Atwood fue a su casa, a menos de 100 metros. Llamó a emergencias. La policía llegó 7 minutos después del accidente. Maura Murray ya no estaba. 7 minutos. Ese es el tiempo entre la última vez que alguien vio a Maura Murray y la llegada de la policía. 120 pasos separan el lugar del accidente de la casa de Butch Atwood. Él la vio de pie junto a su auto. Entró a su casa. Llamó al 911. Cuando los oficiales llegaron, ella había desaparecido. El sargento Cecil Smith fue el primero en responder. Encontró el Saturn negro estrellado contra un árbol. Las puertas estaban cerradas con llave. El airbag se había desplegado. Había grietas en el parabrisas. Dentro del auto encontraron cajas de vino y una botella de vodka abierta. Parte del alcohol se había derramado en el asiento trasero. La llave estaba en el contacto. El tanque tenía gasolina. El motor no funcionaba por el impacto. También encontraron ropa, libros, maquillaje, mapas de Vermont y New Hampshire, y un formulario de cambio de dirección a medio llenar. No encontraron a Maura. Smith revisó los alrededores. Caminó por la carretera con su linterna. Buscó en las áreas cercanas. Nada. Pero aquí empiezan las inconsistencias. Butch Atwood declaró que vio a una mujer joven con el cabello oscuro, nariz ensangrentada, de pie junto al auto. Dijo que ella rechazó ayuda y que parecía nerviosa pero no herida de gravedad. Sin embargo, Atwood también mencionó algo extraño. Dijo que vio un auto de policía estacionado cerca del accidente antes de que él llamara al 911. Un auto con las luces apagadas. Este detalle nunca fue explicado oficialmente. El sargento Smith insistió en que él fue el primero en llegar. Pero otros testigos reportaron haber visto un vehículo policial en la zona antes de la llamada de emergencia. ¿Había otro oficial presente que nunca se identificó? ¿O los testigos estaban confundidos por la oscuridad? La búsqueda comenzó inmediatamente. Los oficiales recorrieron la carretera en ambas direcciones. Tocaron puertas en las casas cercanas.
Nadie había visto a una mujer caminando por la ruta. Esto es físicamente desconcertante. La Ruta 112 es una carretera rural con pocas salidas. A ambos lados hay bosque denso y nieve profunda. Esa noche la temperatura era de menos 15 grados centígrados. Maura vestía ropa ligera. No llevaba abrigo de invierno. Si caminó por la carretera, alguien debió verla. Pasaron varios autos en esos minutos. Si entró al bosque, habría dejado huellas en la nieve. Los rastreadores revisaron el área al día siguiente. No encontraron rastro. La tercera opción es que alguien la recogió. Un auto que pasaba. Un conocido que la esperaba. O un extraño. El martes 10 de febrero, la familia de Maura se enteró de su desaparición. Su padre, Fred Murray, condujo hasta New Hampshire de inmediato. Lo que encontró lo desconcertó. La policía local trataba el caso como un simple accidente de tráfico con conductor fugado. Sospechaban que Maura había huido para evitar cargos por conducir bajo la influencia del alcohol. Asumían que aparecería en unos días. Fred Murray sabía que algo estaba mal. Su hija no desaparecía así. Algo le había pasado. El miércoles 11 de febrero comenzó la búsqueda oficial. Equipos de rescate. Perros rastreadores. Helicópteros con cámaras térmicas. Los perros siguieron un rastro desde el auto hasta un punto a 100 metros al este por la carretera. Allí el rastro desaparecía abruptamente, como si Maura hubiera subido a un vehículo, o como si nunca hubiera caminado más allá de ese punto. Los investigadores ampliaron la búsqueda. Revisaron cada casa abandonada en un radio de 10 kilómetros. Buscaron en graneros, pozos, sótanos. Dragaron estanques cercanos cuando el hielo se derritió en primavera. Nada. Ni un hilo de ropa. Ni un cabello. Ni una huella. El jueves 12 de febrero, los investigadores revisaron el contenido del auto con más detalle. Encontraron algo perturbador. Un libro titulado Not Without Peril, Historias de muertes en las montañas de New Hampshire. Maura lo había sacado de la biblioteca del campus antes de partir. También encontraron direcciones impresas hacia Burlington, Vermont, y varias zonas montañosas de New Hampshire. Propiedades en alquiler. Cabañas remotas. ¿Estaba Maura planeando escapar? ¿De qué huía? Su novio, Bill Rausch, voló desde Texas donde estaba estacionado con el ejército. Declaró que había hablado con Maura por teléfono la noche del accidente, horas antes. Dijo que ella parecía normal. No mencionó ningún viaje. Pero los registros telefónicos contaban otra historia. Maura había buscado el número de Bill en las páginas amarillas de Vermont. ¿Por qué buscar el número de su propio novio? A menos que estuviera verificando algo. O mintiendo sobre algo. También había hecho múltiples llamadas a un condominio en Bartlett, New Hampshire, propiedad de la familia de Bill. Pero nadie contestó esas llamadas. El viernes 13 de febrero, la policía entrevistó a Butch Atwood nuevamente. Esta vez dio más detalles. Dijo que cuando ofreció ayuda a Maura, ella parecía asustada. No asustada por el accidente. Asustada de algo más. Miraba hacia la carretera constantemente, como si esperara que alguien llegara. También dijo que el auto de Maura tenía un trapo rojo atado a la antena. Una señal tradicional de emergencia. Pero Maura le dijo que ya había pedido ayuda. Si había pedido ayuda, ¿a quién? Su teléfono celular estaba en Massachusetts. No había teléfonos públicos cerca. Ningún vecino reportó que ella tocara su puerta. ¿Mintió Maura sobre haber llamado a alguien? ¿O realmente esperaba que alguien viniera a buscarla? La segunda semana de búsqueda no produjo resultados. Ni la tercera. Ni la cuarta. Los investigadores desarrollaron 3 teorías principales. Primera teoría, Maura murió en el bosque. Se desorientó por el alcohol, entró a la zona boscosa, sufrió hipotermia y murió. Su cuerpo quedó oculto bajo la nieve y fue dispersado por animales salvajes. Esta teoría tiene problemas. Los perros rastreadores no encontraron rastro hacia el bosque. No había huellas en la nieve fresca. Y cuando la nieve se derritió en primavera, buscaron exhaustivamente. Nada. Segunda teoría, Maura subió al auto de un desconocido. Un conductor que pasaba se detuvo a ayudarla. O a hacerle daño. Esta teoría explicaría por qué el rastro de los perros terminaba en la carretera. Tercera teoría, Maura planeó su desaparición. Quería empezar una nueva vida. El correo falso sobre la muerte familiar. El retiro de efectivo. La búsqueda de propiedades remotas. Todo indica planificación. Pero si planeó desaparecer, ¿por qué chocar el auto? ¿Por qué llamar la atención?
Y hay una cuarta posibilidad que pocos mencionan oficialmente. ¿Qué pasó en esa llamada telefónica del jueves 5 de febrero? La que hizo que Maura se derrumbara llorando en su trabajo. ¿Qué secreto guardaba que la hizo huir sin avisar a nadie? ¿Y quién conducía el auto de policía que Butch Atwood vio antes de que llegara la ayuda oficial? 20 años después, estas preguntas siguen sin respuesta. La investigación oficial del caso Maura Murray estuvo plagada de errores desde el primer día. El departamento de policía de Haverhill era pequeño. 4 oficiales para una zona rural de menos de 5.000 habitantes. No tenían experiencia en casos de personas desaparecidas. Y cometieron errores que marcarían el caso para siempre. El primer error fue la clasificación inicial. Durante las primeras 72 horas, la policía trató el caso como un conductor fugado. Asumieron que Maura había huido para evitar cargos por conducir intoxicada. No emitieron una alerta de persona desaparecida. No contactaron a otras agencias. No buscaron testigos fuera del área inmediata. 72 horas es una eternidad en un caso de desaparición. Los expertos dicen que las primeras 48 horas son críticas. Cada minuto que pasa reduce las probabilidades de encontrar a la persona con vida. La policía de Haverhill perdió ese tiempo asumiendo que Maura volvería por su cuenta. El segundo error fue el manejo de la escena. El auto de Maura permaneció en el lugar del accidente toda la noche. No fue acordonado. No fue protegido. Cualquier persona pudo acercarse, tocar el vehículo, contaminar evidencia. Cuando finalmente remolcaron el Saturn a un depósito, no realizaron un análisis forense completo. No buscaron huellas dactilares de terceros. No analizaron fibras o cabellos que no pertenecieran a Maura. Años después, cuando la familia exigió un análisis forense, el auto había sido expuesto a los elementos durante meses. Cualquier evidencia útil estaba degradada o destruida. El tercer error fue la falta de coordinación. Maura desapareció en New Hampshire, pero era residente de Massachusetts. Estudiaba en UMass-Amherst. Su familia vivía en otra parte del estado. Esto creó jurisdicciones fragmentadas. La policía de Haverhill investigaba la desaparición. La policía de Massachusetts investigaba los eventos previos al viaje. La policía del campus investigaba el incidente del jueves por la noche. Pero estas agencias no compartían información de manera efectiva. Pasaron semanas antes de que alguien conectara todos los puntos. La llamada misteriosa. El accidente del sábado. El correo falso. El retiro de dinero. Cada agencia tenía piezas del rompecabezas, pero nadie veía la imagen completa. El detective principal asignado al caso fue Chuck West de la Policía Estatal de New Hampshire. West era un investigador experimentado, pero llegó tarde al caso. Para cuando tomó el control, ya habían pasado días críticos. West comenzó por reconstruir los movimientos de Maura antes de su desaparición. Descubrió que el accidente del sábado 7 de febrero era más complicado de lo que parecía inicialmente. Maura había tomado el auto de su padre sin permiso. Condujo varias millas fuera del campus. Chocó contra una barrera de concreto. El informe policial indicaba que Maura estaba sola en el auto, pero había daños en el vehículo consistentes con un impacto mayor. Y testigos reportaron haber visto a otra persona en el auto antes del accidente. ¿Había alguien con Maura esa noche? Si es así, ¿quién? ¿Y por qué esa persona nunca se identificó? West también investigó la llamada telefónica del jueves 5 de febrero, la que hizo llorar a Maura en su trabajo. Los registros telefónicos mostraban que la llamada vino del número de su hermana Kathleen. Pero Kathleen negó haber llamado a esa hora. Dijo que no habló con Maura esa noche. ¿Alguien usó el teléfono de Kathleen? ¿O los registros estaban equivocados? La hermana eventualmente admitió que sí habló con Maura esa noche, pero dijo que fue una conversación normal. Nada que explicara el colapso emocional de Maura. Kathleen tenía sus propios problemas. Había estado en rehabilitación por alcoholismo. Algunos investigadores teorizaron que la llamada tenía que ver con una recaída, pero Kathleen insistió en que no dijo nada traumático. West nunca pudo determinar qué se dijo en esa llamada. Es una de las muchas piezas faltantes del caso. La investigación se expandió a las personas cercanas a Maura. Su novio, Bill Rausch, fue interrogado múltiples veces. Bill estaba en Fort Sill, Oklahoma, cuando Maura desapareció. Tenía una coartada sólida, pero su comportamiento después de la desaparición levantó sospechas. Bill voló a New Hampshire inmediatamente. Se involucró activamente en la búsqueda. Dio entrevistas a los medios.
Parecía el novio desesperado buscando a su amor. Pero algunos notaron inconsistencias en sus declaraciones. Bill dijo que su relación con Maura era perfecta, que estaban planeando casarse, que no había problemas entre ellos. Sin embargo, compañeros de Maura en UMass contaron otra historia. Dijeron que Maura había mencionado problemas en la relación, que Bill era controlador, que ella había considerado terminar con él. También surgieron rumores de que Maura había tenido una aventura con otro hombre en el campus, un entrenador del equipo de atletismo. Nunca se confirmó, pero los investigadores lo tomaron en serio. ¿Estaba Maura huyendo de Bill? ¿De la otra relación? ¿De ambos? West también investigó a los residentes locales cerca del lugar del accidente. Butch Atwood, el conductor de autobús escolar que habló con Maura, fue interrogado repetidamente. Su historia nunca cambió en los detalles fundamentales. Vio a Maura. Ofreció ayuda. Ella rechazó. Él llamó a emergencias. Pero Atwood mencionó algo que nunca fue explicado satisfactoriamente. Dijo que vio un auto de policía en la zona antes de que él hiciera la llamada al 911. Un auto estacionado con las luces apagadas, observando. Si había un oficial presente antes de la llamada oficial, ¿quién era? ¿Por qué no se identificó? ¿Y por qué la policía nunca aclaró este punto? El sargento Cecil Smith, el primer oficial que llegó oficialmente, negó que hubiera otro auto policial. Pero testigos adicionales corroboraron la versión de Atwood. Vieron un SUV oscuro que parecía un vehículo policial cerca del accidente. ¿Era un auto de policía no identificado? ¿Un vehículo civil que se confundió con uno policial? ¿O algo más siniestro? West investigó a otros residentes de la zona. Claude Moulton y su esposa vivían en una casa cercana al accidente. Declararon que no vieron ni escucharon nada esa noche. Pero años después, Claude cambió su historia. Dijo que sí vio actividad en la carretera. Luces. Movimiento. ¿Por qué cambió su declaración? ¿Recordó algo nuevo? ¿O había mentido inicialmente por miedo? Otro residente, Rick Forcier, vivía a menos de 1 kilómetro del accidente. Forcier era conocido en la zona como un personaje problemático. Tenía antecedentes menores. Algunos vecinos lo describían como extraño. Forcier nunca fue considerado sospechoso oficialmente, pero su proximidad al lugar y su comportamiento errático después de la desaparición llamaron la atención de investigadores privados años después. La policía también investigó a conductores que pudieron pasar por la ruta 112 esa noche. Identificaron varios vehículos que transitaron la zona en el periodo crítico. Entrevistaron a los conductores. Ninguno admitió haber visto a Maura después del accidente. Ninguno admitió haberla recogido. Pero hay un problema con estas entrevistas. Se realizaron días después de la desaparición. Para entonces, cualquier conductor con malas intenciones había tenido tiempo de crear una coartada. El FBI se involucró en el caso semanas después de la desaparición. Aportaron recursos adicionales. Análisis de registros telefónicos. Búsqueda en bases de datos nacionales. Coordinación entre estados. Pero el FBI también tenía limitaciones. Sin evidencia de crimen federal, su participación era de apoyo, no de liderazgo. La investigación principal seguía en manos de la Policía Estatal de New Hampshire. En 2005, un año después de la desaparición, la investigación había entrevistado a más de 100 personas. Había revisado miles de registros telefónicos. Había buscado en cientos de kilómetros cuadrados. Nada. Ni un testigo creíble que viera a Maura después del accidente. Ni una pista sobre dónde podría estar. Ni evidencia de que estuviera viva o muerta. El caso se enfrió. Pero Fred Murray, el padre de Maura, no aceptó el silencio. Contrató investigadores privados. Presionó a las autoridades. Habló con los medios constantemente. Fred estaba convencido de que la policía local había fallado, que habían cometido errores imperdonables, que habían ignorado pistas importantes. También estaba convencido de que alguien en la comunidad sabía lo que pasó, que alguien estaba mintiendo. En 2006, Fred Murray demandó al estado de New Hampshire para obtener acceso a los archivos de la investigación. Quería ver qué evidencia tenían, qué pistas habían seguido, qué habían ignorado. El estado se negó. Dijo que liberar los archivos comprometería una investigación activa. ¿Investigación activa? Habían pasado 2 años sin arrestos, sin sospechosos públicos, sin avances. ¿Qué estaban investigando exactamente? La batalla legal duró años. Fred Murray gastó sus ahorros en abogados y detectives privados.
Su matrimonio se desintegró bajo la presión. Perdió su trabajo. Dedicó su vida a encontrar respuestas. Nunca las obtuvo. En 2011, 7 años después de la desaparición, la policía de New Hampshire emitió un comunicado. Decía que seguían investigando activamente, que tenían pistas, que estaban cerca de resolver el caso. Era mentira, o al menos, una exageración grotesca. No había arrestos, no había sospechosos, no había cuerpo, no había evidencia nueva. El caso Maura Murray se había convertido en lo que los investigadores llaman un caso frío perfecto. Suficiente misterio para generar interés, insuficiente evidencia para resolverlo. Y las preguntas fundamentales seguían sin respuesta. ¿Quién hizo la llamada que destrozó a Maura esa noche de jueves? ¿Por qué mintió sobre una muerte familiar? ¿Hacia dónde conducía realmente? ¿Quién estaba en el auto de policía misterioso? ¿Y qué pasó en esos 7 minutos entre el accidente y la llegada de la ayuda? En más de 20 años, el caso Maura Murray ha generado decenas de teorías. Algunas plausibles, otras absurdas, todas incompletas. Pero hay 4 teorías principales que los investigadores, periodistas y aficionados han debatido exhaustivamente. Cada una tiene evidencia a favor. Cada una tiene agujeros fatales. Teoría 1, muerte por exposición. Esta es la teoría oficial preferida por la policía de New Hampshire. Según esta versión, Maura estaba intoxicada después del accidente. Desorientada por el alcohol y el impacto, entró al bosque para evitar ser arrestada por conducir bajo la influencia. En la oscuridad y el frío extremo, se perdió. Sufrió hipotermia. Murió en algún lugar del denso bosque de New Hampshire. La teoría tiene lógica superficial. Maura tenía alcohol en el auto. La botella de vodka estaba abierta. Si había bebido mientras conducía, su juicio estaría comprometido. Huir de la policía para evitar un arresto por DUI explicaría por qué rechazó la ayuda de Butch Atwood. La temperatura esa noche era de menos 15 grados. Sin abrigo adecuado, la hipotermia puede matar en menos de 1 hora. El bosque de New Hampshire es denso y traicionero. Personas se pierden allí cada año. Pero esta teoría tiene problemas serios. Primero, los perros rastreadores. Equipos caninos especializados buscaron el rastro de Maura al día siguiente de su desaparición. Siguieron su olor desde el auto hasta un punto en la carretera, aproximadamente 100 metros al este. Allí el rastro terminaba abruptamente. Los perros no encontraron rastro hacia el bosque. Ninguno de los múltiples equipos caninos que participaron en la búsqueda detectó que Maura hubiera entrado en la zona boscosa. Segundo, las huellas. Había nieve fresca en el suelo. Si Maura caminó hacia el bosque, habría dejado huellas visibles. Los equipos de búsqueda revisaron meticulosamente las áreas adyacentes a la carretera. No encontraron huellas que se alejaran hacia el bosque. Tercero, el cuerpo. En más de 20 años, con múltiples búsquedas exhaustivas, nunca se encontró ningún resto de Maura. Ni huesos, ni ropa, ni objetos personales. Nada. Los defensores de esta teoría argumentan que el bosque de New Hampshire es vasto, que los animales carroñeros dispersan restos humanos, que la vegetación oculta lo que queda. Pero otros cuerpos han sido encontrados en esa misma zona. Excursionistas perdidos. Víctimas de accidentes. El bosque no es un agujero negro perfecto. Eventualmente, algo aparece. Con Maura, nada apareció. Teoría 2. Subió al auto de un desconocido. Esta teoría sugiere que Maura fue víctima de un crimen de oportunidad. Según esta versión, después del accidente, un conductor pasó por la ruta 112. Vio a una mujer joven sola junto a un auto dañado. Se detuvo. Le ofreció llevarla. Maura aceptó. Ese conductor era un depredador. Secuestró a Maura. La mató. Ocultó su cuerpo en un lugar que nunca ha sido descubierto. Esta teoría explica varios elementos del caso. Explica por qué el rastro de los perros terminaba en la carretera. Si Maura subió a un vehículo, su olor no continuaría por el asfalto. Explica la ausencia de huellas hacia el bosque. Maura nunca entró al bosque. Subió a un auto. Explica por qué nunca se encontró el cuerpo. El asesino lo transportó lejos de la zona de búsqueda. Quizás a otro estado. Quizás a un lugar que nadie pensó buscar. La ruta 112 era relativamente transitada para ser una carretera rural. Varios autos pasaron en los minutos posteriores al accidente. Cualquiera de esos conductores pudo ser el responsable. Pero esta teoría también tiene problemas. El tiempo.
Solo pasaron 7 minutos entre la última vez que Butch Atwood vio a Maura y la llegada del sargento Smith. En ese tiempo, un depredador tendría que detenerse, convencer a Maura de subir y alejarse antes de que llegara la policía. Es posible, pero requiere una coincidencia extraordinaria. El depredador correcto en el lugar correcto en el momento exacto. También está el comportamiento de Maura. Rechazó la ayuda de Atwood, un hombre mayor que conducía un autobús escolar. ¿Por qué rechazaría ayuda de él pero aceptaría subir al auto de un completo extraño minutos después? Algunos argumentan que Maura estaba evitando a cualquiera que pudiera llamar a la policía. Atwood claramente iba a reportar el accidente, pero un extraño que pasaba podría simplemente llevarla sin hacer preguntas. La teoría del depredador oportunista nunca ha podido identificar a un sospechoso creíble. La policía investigó a varios individuos con antecedentes criminales en la zona. Ninguno pudo ser conectado definitivamente con la desaparición de Maura. Teoría 3. Desaparición voluntaria. Esta es la teoría más controvertida, y posiblemente la más fascinante. Según esta versión, Maura planeó su propia desaparición. No murió. No fue secuestrada. Escapó voluntariamente de su vida anterior y comenzó una nueva existencia en otro lugar. La evidencia circunstancial es sorprendente. El correo electrónico falso. Maura mintió a su supervisor y profesores sobre una muerte familiar. Esto le daba una semana libre sin que nadie la buscara inmediatamente. El retiro de efectivo. $280 en efectivo. Casi todo su dinero. El efectivo es imposible de rastrear. Las tarjetas de crédito dejan huella digital. La búsqueda de propiedades. Maura buscó direcciones en Vermont y New Hampshire. Cabañas remotas. Lugares donde podría esconderse. Los objetos personales. Empacó ropa y artículos esenciales para varios días. Dejó atrás su teléfono celular y computadora. Los dispositivos electrónicos son rastreables. El libro Not Without Peril cuenta historias de personas que murieron en las montañas de New Hampshire. ¿Investigación para una muerte simulada? Y está el accidente mismo. Algunos teóricos argumentan que el accidente no fue accidente. Fue escenificado. Maura estrelló el auto deliberadamente para crear una escena que pareciera una tragedia. Luego desapareció mientras todos asumían que había muerto en el bosque. El auto tenía daños consistentes con un impacto a baja velocidad. Maura no tenía heridas graves. El airbag se desplegó pero ella estaba bien. ¿Fue demasiado conveniente? La teoría de la desaparición voluntaria explicaría por qué nunca se encontró un cuerpo. No hay cuerpo porque Maura está viva en algún lugar. Pero esta teoría tiene sus propios problemas enormes. Desaparecer completamente es extraordinariamente difícil en el mundo moderno. Requiere documentos falsos, empleo sin verificación de identidad, y la disciplina absoluta de nunca contactar a nadie de tu vida anterior. Maura tenía 21 años. Era estudiante universitaria sin recursos significativos. No tenía conexiones conocidas con el mundo criminal que proporciona identidades falsas. ¿Cómo una estudiante de enfermería sin dinero y sin experiencia logró desaparecer completamente durante más de 20 años? También está el factor emocional. Maura era cercana a su familia, especialmente a su padre Fred. Desaparecer voluntariamente significaría abandonar a las personas que amaba. Ver su sufrimiento desde la distancia sin poder hacer nada. Fred Murray dedicó su vida a buscar a su hija. Gastó todo su dinero. Destruyó su matrimonio. Si Maura está viva y observando esto, ¿qué clase de persona sería? Los defensores de esta teoría argumentan que no conocemos la verdadera situación de Maura. Quizás tenía razones desesperadas para huir. Quizás alguien la amenazaba. Quizás tenía secretos que la obligaron a desaparecer. Pero después de 20 años, ni una sola evidencia ha surgido de que Maura esté viva. Ningún avistamiento confirmado. Ninguna transacción financiera. Ningún contacto con nadie. Si Maura planeó desaparecer, lo hizo perfectamente. O está muerta. Teoría 4. Alguien conocido. Esta es la teoría más oscura. Y posiblemente la más probable. Según esta versión, Maura no murió por accidente ni fue víctima de un extraño. Fue asesinada por alguien que conocía. Alguien que sabía dónde estaría esa noche. Alguien que la esperaba. Los elementos sospechosos se acumulan. La llamada del jueves. Alguien llamó a Maura y la destrozó emocionalmente. Esa persona sabía algo. Dijo algo que cambió todo. El viaje secreto. Maura no le dijo a nadie a dónde iba. Ni a su novio. Ni a sus amigas.
Ni a su familia. ¿Por qué tanto secreto si era un viaje inocente? El destino. Las direcciones que Maura buscó incluían propiedades conectadas a la familia de su novio Bill. ¿Iba a encontrarse con él? ¿Con alguien más? El auto de policía misterioso. Múltiples testigos vieron un vehículo policial en la zona antes de la llamada al 911. Este vehículo nunca fue identificado oficialmente. ¿Y si no era un auto de policía real? ¿Y si era alguien haciéndose pasar por oficial? Los autos de policía usados se venden al público. Cualquiera puede comprar uno. Un falso policía explicaría por qué Maura rechazó la ayuda de Atwood pero desapareció minutos después. Si alguien con apariencia de autoridad le ordenó subir a su vehículo, ella obedecería. Los sospechosos potenciales han sido analizados obsesivamente. Bill Rausch, el novio, tenía coartada física, estaba en Oklahoma. Pero, ¿podría haber coordinado algo con otra persona? ¿Podría haber contratado a alguien? Años después de la desaparición, Bill Rausch fue acusado de agresión sexual por otra mujer. Fue condenado. Esto no prueba que lastimó a Maura, pero revela un patrón de comportamiento violento hacia mujeres. El supuesto amante. Rumores persistentes sugieren que Maura tenía una relación con un hombre del campus. Un entrenador casado. Si esto es cierto, esa persona tendría motivo para mantener el secreto. ¿Y motivo para silenciar a Maura si ella amenazaba con revelar la aventura? Residentes locales. La Ruta 112 era territorio conocido para las personas que vivían allí. Alguien local sabría exactamente dónde ocultar un cuerpo. Conocería cada camino abandonado, cada pozo olvidado, cada sótano aislado. La policía investigó a varios residentes pero nunca presentó cargos contra nadie. El twist, las irregularidades policiales. Hay un elemento del caso que ninguna teoría explica satisfactoriamente. El comportamiento de la policía local fue extraño desde el principio. ¿Por qué trataron el caso como conductor fugado durante días críticos? ¿Por qué no protegieron la escena del crimen? ¿Por qué resistieron la participación de agencias externas? ¿Y qué hay del auto de policía misterioso? Algunos investigadores privados han sugerido una posibilidad perturbadora. ¿Qué si la policía local sabe más de lo que admite? ¿Qué si alguien conectado con las autoridades estuvo involucrado? No hay evidencia directa de esto, pero las irregularidades son difíciles de ignorar. El sargento Cecil Smith, primer oficial en la escena, cambió pequeños detalles de su declaración a lo largo de los años. Nada dramático, pero suficiente para generar preguntas. La policía de Haverhill se negó durante años a colaborar completamente con investigadores externos. Citaron la integridad de la investigación, pero también parecían proteger algo. En 2017, 13 años después de la desaparición, la fiscal general de New Hampshire tomó control del caso. Por primera vez, una autoridad estatal tenía acceso completo a todos los archivos. ¿Qué encontraron? Nunca lo dijeron públicamente, pero el caso sigue abierto. Y nadie ha sido arrestado. La convergencia. Después de analizar todas las teorías, hay algo que las conecta. Maura Murray estaba huyendo de algo. El correo falso. El efectivo. El viaje secreto. El libro sobre muertes en montañas. Todo indica que Maura estaba escapando. ¿De qué huía? ¿De quién huía? La llamada del jueves reveló algo que la destrozó. El accidente del sábado la dejó sin transporte. El lunes, desesperada, tomó una decisión impulsiva. Condujo hacia las montañas. Buscaba escapar. Encontró algo peor. Quizás murió en el frío. Quizás un depredador la encontró primero. Quizás alguien que conocía la estaba esperando. O quizás, contra toda probabilidad, logró lo que buscaba. Desapareció. Comenzó de nuevo. Después de 20 años, la verdad sigue enterrada. Como posiblemente está enterrada Maura Murray. En algún lugar. La desaparición de Maura Murray destrozó a todos los que la conocían. Pero nadie sufrió más que su padre. Fred Murray era un hombre común antes del 9 de febrero de 2004. Trabajaba en medicina nuclear. Tenía una familia. Una vida estable. Todo eso terminó cuando su hija desapareció. En las primeras semanas, Fred condujo miles de kilómetros entre Massachusetts y New Hampshire. Dormía en su auto cerca del lugar del accidente. Caminaba por los bosques llamando el nombre de Maura. Tocaba puertas de extraños preguntando si habían visto algo. La policía le decía que volviera a casa, que ellos se encargaban, que lo llamarían si había novedades. Fred no confiaba en la policía. Había visto los errores.
las demoras, la indiferencia inicial. Decidió que si alguien iba a encontrar a su hija, sería él. Contrató al primer investigador privado un mes después de la desaparición. Luego a otro. Y a otro. Gastó decenas de miles de dólares en profesionales que prometían resultados. Ninguno los entregó. El dinero se agotó rápidamente. Fred refinanció su casa. Vendió sus posesiones. Pidió préstamos. Todo para financiar la búsqueda de Maura. Su matrimonio no sobrevivió. Laurie, la madre de Maura, se separó de Fred años después de la desaparición. El estrés, la obsesión, las discusiones constantes sobre qué hacer, erosionaron la relación hasta destruirla. Fred quedó solo. Sin dinero. Sin esposa. Sin hija. Pero no sin determinación. Se convirtió en un experto autodidacta en investigaciones de personas desaparecidas. Estudió técnicas forenses. Aprendió sobre perros rastreadores, análisis de evidencia, procedimientos policiales. Cuestionaba cada decisión de las autoridades. Exigía respuestas que nadie podía dar. Las autoridades lo veían como una molestia. Un padre desesperado que interfería con su trabajo. Pero Fred no se detenía. En 2006 presentó una demanda contra el estado de New Hampshire. Exigía acceso a los archivos de la investigación. Quería saber qué evidencia tenían, qué pistas habían seguido, qué habían ignorado. El estado se negó. Argumentaron que liberar los archivos comprometería una investigación activa. Fred contraatacó. ¿Qué investigación activa? No había sospechosos. No había arrestos. No había progreso visible. La batalla legal duró años. Fred perdió. Los tribunales fallaron a favor del Estado. Los archivos permanecieron sellados. Pero Fred no se rindió. Comenzó a hablar públicamente. Dio entrevistas a periódicos locales. Luego a medios regionales. Luego a medios nacionales. Cada vez que un periodista preguntaba sobre Maura Murray, Fred estaba disponible. Su mensaje era siempre el mismo. La policía falló. Alguien sabe algo. Su hija merece justicia. Los hermanos de Maura también sufrieron. Kathleen, la hermana mayor, cargaba con la culpa de la llamada telefónica. Fuera lo que dijo esa noche, fue la última comunicación significativa con Maura antes de su colapso emocional. Kathleen nunca reveló públicamente el contenido completo de esa conversación. El misterio la perseguía. Julie, la hermana menor, era adolescente cuando Maura desapareció. Creció bajo la sombra del caso. Cada cumpleaños de Maura era un recordatorio. Cada Navidad tenía una silla vacía. Julie eventualmente se convirtió en enfermera, la carrera que Maura nunca pudo completar. Freddie, el hermano, sirvió en el ejército mientras la búsqueda continuaba. Volvió a casa y encontró a una familia fragmentada por la tragedia. Intentó ayudar a su padre, pero Fred estaba consumido por la obsesión. El novio de Maura, Bill Rausch, también sufrió consecuencias. Inicialmente, Bill fue el rostro de la búsqueda junto a Fred. Apareció en entrevistas. Organizó eventos. Pidió información al público. Parecía devastado por la pérdida. Pero con el tiempo, las sospechas comenzaron a cercarlo. La comunidad de Internet que seguía el caso analizaba cada palabra que Bill decía. Encontraban inconsistencias. Cuestionaban su coartada. Especulaban sobre su participación. Bill negó cualquier involucramiento. Pero la presión constante pasó factura. Eventualmente se alejó de la búsqueda pública. Se casó con otra mujer. Intentó continuar con su vida. Años después, Bill enfrentó consecuencias legales por razones no relacionadas con Maura. En 2020, fue arrestado por agresión sexual agravada en Washington. Una mujer lo acusó de violarlo. El caso fue a juicio. Bill fue declarado culpable. Fue sentenciado a prisión. La condena no probaba que Bill lastimó a Maura, pero revelaba un patrón. Un hombre capaz de violencia sexual contra mujeres. Un hombre que había mentido sobre su comportamiento. La comunidad de Internet explotó con especulaciones. ¿Había sido Bill responsable de la desaparición de Maura? ¿Las autoridades habían ignorado señales de advertencia? La policía nunca lo nombró como sospechoso oficial en el caso Murray. Pero las preguntas nunca desaparecieron. La comunidad local de Haverhill también vivió consecuencias. El caso atrajo atención no deseada a un pueblo tranquilo. Periodistas, investigadores aficionados, curiosos morbosos. Todos llegaban buscando pistas, interrogando a residentes, fotografiando propiedades. Bush Atwood,
el último testigo que vio a Maura, fue interrogado cientos de veces. Por la policía. Por investigadores privados. Por podcasts. Por aficionados. Cada uno quería escuchar su historia otra vez. Cada uno buscaba el detalle que los demás habían perdido. Atwood murió en 2015 sin saber qué pasó con la mujer que vio esa noche. Mantuvo su historia hasta el final. Ofreció ayuda. Ella rechazó. Él llamó a emergencias. Cuando llegó la policía, ella había desaparecido. Otros residentes también sufrieron el escrutinio. Claude Moulton, el vecino que inicialmente dijo no haber visto nada, fue señalado cuando cambió su declaración años después. Aficionados lo acusaron de encubrir algo. Recibió amenazas. Tuvo que explicar repetidamente que simplemente recordó detalles que había olvidado. Rick Forcier, otro residente cercano al accidente, fue objeto de teorías conspirativas por años. Su comportamiento extraño y sus antecedentes menores lo convirtieron en sospechoso para los detectives de Internet. Nunca fue acusado de nada, pero su reputación quedó manchada. La presión sobre la policía local fue implacable. El departamento de Haverhill, con sus 4 oficiales, nunca había manejado un caso de esta magnitud. Cometieron errores. Tomaron decisiones cuestionables. Y cuando esas decisiones fueron expuestas públicamente, se volvieron defensivos. El jefe de policía Jeff Williams inicialmente cooperó con la familia Murray. Pero cuando Fred comenzó a criticar públicamente al departamento, la relación se deterioró. Williams se negó a compartir información. Bloqueó solicitudes de registros. Se volvió hostil hacia cualquiera que cuestionara su investigación. Esta hostilidad alimentó teorías conspirativas. ¿Por qué la policía era tan defensiva si no tenían nada que ocultar? ¿Qué protegían? La policía estatal de New Hampshire eventualmente tomó el liderazgo del caso. Pero el daño ya estaba hecho. Años de desconfianza habían contaminado la relación entre las autoridades y la familia. En 2017, la fiscal general de New Hampshire anunció que su oficina tomaría control total del caso. Era un movimiento sin precedentes. Significaba que las autoridades estatales consideraban que la investigación local había sido insuficiente. La fiscal revisó todos los archivos. Entrevistó nuevamente a testigos clave. Analizó evidencia con tecnología moderna. ¿Qué encontró? Públicamente, muy poco fue revelado. La oficina emitió comunicados vagos sobre progreso en la investigación. Pero no hubo arrestos. No hubo acusaciones. No hubo respuestas. Fred Murray siguió presionando hasta su muerte. En los últimos años de su vida, Fred estaba enfermo y agotado. Décadas de estrés habían destruido su salud. Pero seguía dando entrevistas. Seguía exigiendo respuestas. Seguía buscando a su hija. Fred Murray murió en 2020. 16 años después de la desaparición de Maura. Nunca supo qué pasó con ella. En su funeral, sus hijos prometieron continuar la búsqueda. Julie Murray se convirtió en la voz principal de la familia. Dio entrevistas. Apareció en documentales. Mantuvo viva la memoria de su hermana. Pero la realidad era dura. Sin Fred presionando constantemente, la atención pública disminuía. El caso seguía abierto oficialmente, pero prácticamente estancado. El impacto del caso se extendió más allá de las personas directamente involucradas. Maura Murray se convirtió en un símbolo. Representaba todo lo que puede salir mal en una investigación de persona desaparecida. Los errores policiales. La falta de coordinación entre agencias. La desesperación de las familias abandonadas por el sistema. Su caso inspiró cambios en algunos departamentos de policía. Protocolos mejorados para las primeras horas después de una desaparición. Mayor cooperación entre jurisdicciones. Entrenamiento especializado para casos de personas desaparecidas. Pero estos cambios llegaron demasiado tarde para Maura. Y demasiado tarde para Fred. El sistema había fallado. Una joven desapareció en 7 minutos y más de 2 décadas después, nadie podía explicar cómo. Las familias de otras personas desaparecidas miraban el caso Murray con horror. Si esto podía pasar con tanta atención mediática, con tantos recursos invertidos, con tanta presión pública, ¿qué esperanza tenían ellos? La respuesta, para muchos, era ninguna. El caso Maura Murray expuso una verdad incómoda. Desaparecer en Estados Unidos es sorprendentemente fácil. Encontrar a alguien que no quiere ser encontrado, o a alguien que fue tomado por la fuerza, es casi imposible si las primeras horas se manejan mal. Y las primeras horas casi siempre se manejan mal. Hoy, más de 20 años después,
el caso Maura Murray permanece oficialmente abierto. La oficina de la fiscal general de New Hampshire mantiene la investigación activa. Ocasionalmente emiten comunicados afirmando que siguen trabajando en el caso, que tienen pistas, que no han abandonado a Maura. Pero no hay arrestos. No hay sospechosos nombrados públicamente. No hay respuestas. El lugar del accidente en la ruta 112 luce igual que en 2004. La curva donde Maura estrelló su Saturn sigue siendo peligrosa. Los árboles siguen bordeando la carretera. La casa de Butch Atwood sigue en pie, aunque él ya no está. Visitantes llegan ocasionalmente. Algunos son investigadores aficionados buscando pistas que la policía perdió. Otros son curiosos morbosos queriendo ver el lugar donde una mujer desapareció. Algunos dejan flores. Otros toman fotos. Los residentes locales están cansados de la atención. Han sido interrogados durante décadas. Han visto sus nombres arrastrados por foros de internet. Han sido acusados sin evidencia. Muchos se niegan a hablar sobre el caso. La familia Murray continúa la búsqueda que Fred comenzó. Julie Murray, la hermana menor, se convirtió en la portavoz principal después de la muerte de su padre. Mantiene una presencia activa en redes sociales. Comparte actualizaciones cuando las hay. Recuerda a Maura en fechas significativas. Julie también trabaja para cambiar el sistema que falló a su hermana. Aboga por mejores protocolos en casos de personas desaparecidas. Presiona por mayor transparencia policial. Usa la tragedia de su familia para ayudar a otras familias en situaciones similares. Kathleen, la hermana mayor, mantiene un perfil más bajo. La culpa por la llamada telefónica nunca la abandonó completamente. Aunque nunca reveló todos los detalles de esa conversación, ha dicho que no contenía nada que explicara la desaparición de Maura. El misterio de esa llamada sigue sin resolverse. La comunidad de Internet que investiga el caso ha crecido exponencialmente. Existen foros dedicados exclusivamente a Maura Murray. Miles de personas analizan cada detalle del caso. Comparten teorías. Debaten evidencia. Señalan sospechosos. Algunos de estos investigadores aficionados han hecho contribuciones valiosas. Han descubierto inconsistencias en declaraciones oficiales. Han localizado testigos que la policía ignoró. Han mantenido el caso en la conciencia pública cuando las autoridades querían olvidarlo. Pero la comunidad de Internet también tiene un lado oscuro. Personas inocentes han sido acusadas sin evidencia. Familias de residentes locales han recibido amenazas. La especulación sin fundamento se presenta como hecho. La línea entre investigación y acoso se borra constantemente. Bill Rausch, el exnovio, sigue siendo el blanco principal de las teorías en línea. Su condena por agresión sexual en 2020 intensificó las sospechas. Muchos están convencidos de su culpabilidad en la desaparición de Maura, aunque ninguna evidencia lo conecta directamente. Rausch cumple actualmente su sentencia en prisión. No ha hablado públicamente sobre Maura en años. Probablemente nunca lo hará. El caso ha generado múltiples producciones mediáticas. En 2017, el podcast Missing Maura Murray comenzó a documentar el caso. Los presentadores entrevistaron a familiares, investigadores y residentes locales. El podcast atrajo millones de descargas y renovó el interés público. Ese mismo año, la serie de televisión The Disappearance of Maura Murray se estrenó en Oxygen. El documental de 6 episodios exploró todas las teorías principales. Entrevistó a Fred Murray poco antes de su muerte. Presentó información nunca antes revelada públicamente. Pero ni el podcast ni el documental resolvieron el caso. Solo añadieron más preguntas a las que ya existían. La tecnología moderna ofrece nuevas esperanzas. El análisis de ADN ha avanzado dramáticamente desde 2004. Muestras que antes eran inútiles ahora pueden generar perfiles genéticos completos. Si existe evidencia biológica preservada del caso Murray, podría analizarse con técnicas que no existían hace 20 años. El reconocimiento facial permite buscar en millones de imágenes. Si Maura está viva bajo otra identidad, una foto suya podría aparecer eventualmente en alguna base de datos. Las bases de datos de personas no identificadas se han expandido. NAMUS, el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas, contiene miles de registros. Cada cuerpo no identificado encontrado en Estados Unidos se compara con reportes de personas desaparecidas. Hasta ahora, ninguna coincidencia con Maura Murray. ¿Qué pasó realmente esa noche? Después de 2 décadas de investigación, las posibilidades se han reducido a 3 escenarios principales. Escenario 1.
Maura murió en el bosque y sus restos nunca fueron encontrados. El terreno de New Hampshire es vasto e implacable. Cuerpos pueden permanecer ocultos durante décadas. Quizás algún día, un excursionista encontrará huesos que finalmente darán respuestas. Escenario 2. Maura fue víctima de un crimen. Alguien la recogió esa noche. Alguien que la mató y ocultó su cuerpo. Ese alguien sigue libre, guardando un secreto que se llevará a la tumba. Escenario 3. Maura logró desaparecer voluntariamente. Vive bajo otro nombre en otro lugar. Ha construido una vida completamente nueva. Observa desde la distancia las búsquedas, los documentales, el sufrimiento de su familia. Cada escenario tiene defensores apasionados. Ninguno tiene pruebas definitivas. La verdad probablemente yace en algún lugar entre estos extremos. Una combinación de circunstancias que nadie ha logrado reconstruir completamente. Las preguntas fundamentales siguen sin respuesta. ¿Qué contenía la llamada telefónica que destrozó a Maura? ¿Por qué mintió sobre una muerte familiar? ¿Hacia dónde se dirigía realmente? ¿Quién conducía el vehículo policial misterioso? ¿Y cómo desapareció una persona en 7 minutos sin dejar rastro? Fred Murray murió buscando estas respuestas. Su familia sigue buscándolas. Miles de extraños en Internet siguen buscándolas. Quizás algún día alguien hable. Un testigo que guardó silencio durante décadas. Un cómplice con remordimiento. Alguien que sabe exactamente qué pasó en la Ruta 112 esa noche de febrero. O quizás el caso Maura Murray permanezca para siempre como uno de los grandes misterios sin resolver de Estados Unidos. Una joven que desapareció en una carretera rural y nunca fue encontrada. Una familia destruida buscando respuestas que nunca llegaron. Un sistema que falló cuando más se necesitaba. Maura Murray tendría hoy 42 años. Podría ser madre. Podría ser enfermera, la carrera que estudiaba. Podría tener una vida completa. O podría estar en algún lugar del bosque de New Hampshire, esperando ser encontrada. Después de 20 años, solo una cosa es segura. Alguien sabe qué pasó esa noche. Y ese alguien no ha hablado.